En una celda oscura, un chico de pelo blanco, con el cuello y las manos encadenados, ve aparecer una herida frente a él. Una mujer joven de traje, con el pelo rosa, le dice a Akito que por fin ha llegado la hora de ir a la escuela. En otro lugar, un grupo se reúne, viendo una pelea. Los acosadores siguen animando a los empollones a avanzar. Algunos incluso empiezan a amenazar a los chicos del centro, diciendo que si no peleaban, morirían. Uno de los empollones, visiblemente nervioso, se pregunta por qué está haciendo algo así. El chico de pelo largo que tiene delante parece ceder a las amenazas y por eso carga contra su oponente de forma totalmente descuidada. Aún así, el chico de pelo largo logra darle un puñetazo directo a su enemigo. Esto satisface y emociona a los acosadores, que piden más. Al verse victorioso, el empollón de pelo largo comienza a golpear al pobre gordito que solo se defendía. El chico en el suelo, golpeado, se queja de dolor, preguntándose en su mente cuánto más duraría. Tras inmovilizar a su oponente, el chico de pelo largo se levanta. Sentado cerca, observando todo, un rubio que parece ser el organizador de la pelea, se dispone a decir algo. Declara que el ganador del combate fue el empollón fracucho. Los acosadores que apostaron por él festejan, mientras los demás, furiosos, pierden su dinero. El chico flaco se gira, feliz de haber ganado. Entonces, el líder de los acosadores se levanta. Se acerca al chico gordito derrotado, a quien le lanzan varias latas de refresco. Acercando un papel al empollón derrotado, el rubio dice que debe hacerse más fuerte. Para humillarlo, al pobre gordito le pegan un cartel que dice «Perdedor del día». Después, vamos a una escuela vandalizada y llena de acosadores. Uno ataca al chico gordito con un rodillazo en el estómago. El chico, ya dolorido por la paliza anterior, empieza a encogerse. Otro delincuente pide que se acerque el siguiente que quiera golpear a ese chico. Un tipo con flequillo le reclama a Yuki porque apostó a que ganaría la pelea, pero el chico perdió, y para vengarse, golpea al empollón otra vez. Yuki cae al suelo, gimiendo de dolor por los golpes recibidos. El acosador de la paliza se prepara para su turno. Se abalanza sobre el pobre empollón que solo puede mirar sin reaccionar. De nuevo, el chico es golpeado en el estómago. Esto es el colmo y lo hace vomitar. El abusón celebra haber ganado el concurso de hacer vomitar a Yuki. Entonces, el del flequillo sigue intimidando al Cuatro Ojos, pidiéndole la cartera tras decepcionarlo una vez más. Al oírlo, Yuki, asustado, duda un instante. Al ver eso, el del flequillo se irrita más, diciendo que Yuki perdió y debe asumir las consecuencias. En ese instante, le arranca la cartera al empollón, que no puede hacer nada. Al ver su dinero, el de flequillo lo tacha de patético. Yuki, aún vencido, se levanta. Era su dinero del almuerzo. Eso agota la paciencia del delincuente, quien le estampa la cara al chico contra el suelo. Sigue pateando y golpeando al chico, exigiéndole que coma lo vomitado, así no gastará en comida. Humillado, Yuki piensa que no podía soportar más esta vida de violencia. El chico se pregunta por qué demonios debía ser golpeado a diario por esos acosadores, y con la cara en el suelo, permanece irritado. Yuki comienza a decirse que ojalá alguien castigara a esos tipos, incluso un villano o un loco. Pero en ese instante, alguien irrumpe veloz por la puerta del aula. El del flequillo, que golpeaba a Yuki, se gira preguntando quién se atrevió. Pero, antes que el chico pensara, una sombra cubre su rostro. Akito, quien estaba encarcelado, entra, saltando y dándole una patada voladora al delincuente. Esto hace que el chico caiga, soltando el dinero robado a Yuki. El pobre empollón asustado, y los acosadores también al ver esa escena. Akito, como un maníaco, no se detiene, e incluso con el acosador en el suelo, sigue golpeándolo. Después, el rubio se levanta con una sonrisa. Los demás delincuentes, viendo a Tanaka Aku derrotado, le gritan al chico. Al oír eso, Akito saca su móvil y busca el nombre del acosador que acababa de derrotar. El expresidiario anota en su móvil que atrapó a Tanaka, buscado por ellos. Sin embargo, se queja porque solo obtuvo un punto por ello. Suzuki le pregunta a Akito quién diablos se cree que es. El rubio se da la vuelta para mirar al chico mientras guarda su teléfono. Sonriendo, revela que es Akito, el estudiante transferido, y se complace en conocer a Suzuki. Al ver esta escena tan confusa, Yuki parece no entender nada. Mientras, el chico de la sudadera roja, creyendo que Akito se burla de él, va a por una silla. Luego, Suzuki lanza el objeto al rubio. El expresidiario se asusta, y Yuki intenta avisarle, pero no le salen las palabras. Aún así, Akito consigue esquivar el objeto, demostrando una agilidad extrema. Al ver que ha fallado, el acosador se enfada. Pero, antes de que reaccione, su oponente aparece detrás. Akito, en el momento más feliz, le propina una patada en la ingle al acosador. Por esto, el acosador escupe saliva del dolor al instante. Esto basta para intimidar a Yuki y a los aliados del chico de sudadera roja. Tras derrotar a otro de sus oponentes, Akito se pone a hacer cálculos y se da cuenta de que ha ganado una buena cantidad de puntos. El joven sonríe lamiendo la sangre de sus oponentes.
Mientras, menciona que quería saber el sabor del crimen delincuente. Al ver a Akito arremeter de nuevo contra ellos, Yuki se pregunta qué pasaba con ese estudiante. En un gran edificio céntrico, la misma joven que liberó a Akito informa a sus superiores que el proyecto ha sido aprobado. Cree que esto podría ser la clave para reducir el crimen juvenil. Uno de los hombres de traje dice que el proyecto es una locura y que un sistema tan ridículo no puede existir. Otro asiente, cuestionando qué pensaba la gerencia y qué hacían los superiores. La mujer responde que transferir delincuentes a escuelas problemáticas sería útil, pues ellos no podían intervenir directamente. Así, los convictos resolverían sus problemas por una reducción de condena. Justo entonces, Akito está sentado sobre dos estudiantes inconscientes, intentando tomar una foto con su móvil. Luego se gira y le pide a Yuki que le enseñe. El empollón se confunde y se pregunta si el delincuente lo llamaba, y Akito asiente. Yuki piensa que no debería involucrarse con este tipo, pero el rubio lo ayudó. Así, el empollón enseña a Akito a tomar una foto, y el rubio agradece la ayuda. Akito tiene una idea y dice que, ya que Yuki está ahí, también debería participar. El delincuente sujeta al empollón por el brazo, atrayéndolo. El rubio prepara una foto, y Yuki, posando sobre un delincuente que lo atacó, dice que eso le sienta bien. Al ver el papel en la espalda de Yuki que decía que era el saco de boxeo del día, Akito se confunde. El convicto le pregunta al empollón por qué lo llevaba, y el chico explica que lo hacen usarlo al perder el juego de peleas. Al oír del juego de peleas, el rubio se ve muy interesado. Yuki revela que los Mineta de tercer año obligan a los débiles, como él, a pelear por dinero. Akito tiembla, incómodo. Yuki, al ver esto, le pregunta si a él también le parece ridículo. Pero en realidad, Akito revela que es increíble, pensando que si apuestas por ti mismo y ganas, podrías ganar mucho dinero. Al ver esto, Yuki se queda bastante confundido. Tras investigar a los hermanos Mineta en la aplicación, Akito ve que uno de ellos era Mineta Ryuji, el rubio que vimos, y el otro era Mineta Ryugo. Y ambos valían muchos puntos, así que Yuki pregunta de qué puntos hablaba, y Akito revela que por cada punto que ganas al derrotar matones, tu condena se reduce un día. Al oír lo de la condena, el chico gordito pregunta si Akito lo decía en serio. Tras recibir un sí como respuesta, Yuki se asusta. Entonces el delincuente revela que era un criminal convicto. Tiempo después, vemos a Mineta Ryuji sentado, bate en mano, en el mismo lugar. Los acosadores golpeados por Akito llegan, disculpándose. Mineta, al ver esto, golpea con el bate al de sudadera roja. Grita que Suzuki llegó tarde, algo que él prohibía y detestaba, mas el joven recibe algo extraño al instante. Ryuji les pregunta a Suzuki y a sus amigos qué les había pasado en la cara. Suzuki revela que el estudiante de intercambio se lo hizo, dejando a Ryuji confundido. El chico del flequillo dice que el tipo era increíblemente fuerte y que podría superar a Ryuji. Esto irrita a Mineta, que golpea a su aliado en la cara. El del flequillo cae, escupiendo sangre. Mientras se agacha, el acosador empieza a decir algo a sus subordinados. De manera imponente, el rubio les ordena que traigan a ese estudiante nuevo ahora mismo. Yuki y Akito arriban a un lugar, y el empollón detalla que era donde se llevaban a cabo las peleas. Varios acosadores rodean a dos empollones que batallan, incitándolos a mostrar coraje. Tras varios golpes, un empollón cae, derrotado y agotado. Ryuji va al centro del ring, levanta la mano del empollón en pie y lo declara ganador. Mineta pregunta al chico rizado si está bien, asustándolo. El rubio dice que al empollón le dolía la nariz rota. En ese momento, se acerca al rostro del joven diciendo que le arreglará la nariz. Con agresividad, Ryuji presiona la nariz rota del pobre empollón. Mientras hace esto, el rubio sigue sonriendo con malicia. Al verlo, los demás acosadores empiezan a reír. Sin perder su expresión psicópata, Ryuji dice que ahora sí está bien. El pobre empollón rizado empieza a llorar de dolor y por la sangre que le gotea de la nariz. Así, los acosadores se burlan del chico. Y Yuki, al ver esta escena, se asusta y dice que están yendo demasiado lejos, mientras mira su teléfono. Akito nota que es uno de los hermanos Mineta. El delincuente nota que vencer a Ryuji le otorgaría bastantes puntos. Los acosadores que seguían riendo notan la presencia de Akito y ríen aún más al ver que desafiaría a Ryuji. Mineta se burla, explicándole a Akito que él era el más fuerte y preguntándole si, sabiendo eso, quería hacerlo. Akito, con calma, responde que no le importaba y que vencer a Ryuji era tan sencillo como a cualquier otro. Mineta, al sentirse ofendido, se enfurece y agarra un cubo de metal que tenía al lado. Después, pide a los acosadores que apuesten por él y pongan el dinero en el cubo. El joven afirma que será una pelea a muerte hasta que uno de los dos caiga, y sin pensar, todos los acosadores apuestan por Ryuji. Tras las apuestas, Mineta mira al recién llegado y le advierte, solo él morirá aquí. Sin embargo, al protagonista no le preocupa la amenaza, solo mira a su enemigo.
Ryuji se pone sus nudillos de latón y dice que el collar de Akito es interesante, que lo convertirá en su mascota. Akito se asombra al verle ponerse esos nudillos. Pero antes de que el rubio reaccionara, el árbitro inicia la pelea. Antes de que Akito pudiera responder, Ryuji lo ataca. El matón falla al golpear a su oponente, que lo esquiva por poco. Al ver la pelea, un delincuente afirmó que el estudiante transferido estaba acabado, y su amigo asintió, añadiendo que se lo buscó. Akito, por su parte, sigue indignado y pregunta si de verdad se permitían armas. Ryuji le responde que nunca dijo que estuvieran prohibidas. Y en una pelea a muerte, la única regla era que solo uno de ellos moriría. En ese instante, el rubio se apresta a golpear a su enemigo, y con rapidez, le propina un puñetazo directo en el estómago a Akito, quien empieza a escupir sangre. Mineta continúa sus ataques, intentando esta vez golpear a Akito con un rodillazo, pero él logra esquivarlo. Los espectadores de esa pelea se emocionan al ver los golpes de Ryuji. El rubio aprieta sus nudillos de latón al prepararse para otro golpe. Le da un potente puñetazo en la cara a Akito, que ni siquiera reacciona. Debido al golpe, un poco de sangre empieza a bajar y a botear en el suelo. Nuestro protagonista se mira la mano, que estaba empapada con su propia sangre. Al ver eso, Mineta empieza a reír. Con el impacto, Akito cae de rodillas. Los acosadores celebran la victoria de Ryuji y se burlan del transferido. Yuki, al ver esto, siente miedo y se preocupa por su nuevo aliado. Por cruel que fuese, Mineta dijo que era tarde para Akito y que la pelea solo acabaría con su muerte. Uno de los que miran siente lástima por el estudiante. Yuki cree que Akito fue muy imprudente al querer pelear con un Mineta. Así, el arrogante se agacha y mientras mira a su oponente, se pregunta cómo debería rematarlo ahora. Ryuji dice que Akito no puede oponerse y morir fácil, y que por eso lo torturaría lento hasta matarlo. De repente, un ladrillo golpea a Mineta justo en la frente. El chico, al ver la sangre bajar por su cabeza, se confunde. Pero, antes de procesarlo, otro ladrillo le golpea la cabeza. Al ver ese giro en la pelea, Yuki se queda impresionado. Mientras se alza majestuosamente, Akito no reacciona, a diferencia de Ryuji, que grita de dolor. Ahora, riendo como un loco, declara haber hallado una bella piedra. Mientras avanza hacia su oponente caído, Akito tira uno de sus ladrillos. Mineta, completamente asustado, le pregunta a su enemigo qué piensa hacer. Akito, con el ladrillo restante en ambas manos, se prepara para acabar la pelea y dice que usará armas ya que están permitidas. El rubio derrotado incluso intenta pedirle a su enemigo que espere, pero el loco solo mantiene una sonrisa en su rostro. En ese momento, inicia una paliza que asusta a los acosadores. Sin dudarlo, Akito sigue golpeando la cara de Mineta con su trozo de piedra, y durante la paliza, Ryuji pide piedad varias veces. Yuki, presenciando la escena, se asusta de verdad. Con la cara desfigurada, Mineta declara que se rinde. Al ver a su líder rendirse y al estudiante Akito ganar, los delincuentes quedaron atónitos. Al oírlo, el exconvicto responde que eso no estaba permitido. Mineta pregunta de inmediato por qué. Con expresión psicópata, Akito responde que la pelea solo acabaría al morir uno de ellos. Los tres matones golpeados por el protagonista se dan cuenta de que habla en serio, y esto los paraliza de miedo. Ryuji entra en pánico, pero antes de que pueda seguir hablando, recibe otro golpe en la cara. Todos se dan cuenta de que la situación se descontrola y tratan de detener a Akito. Uno de ellos inmoviliza los brazos del condenado, tratando de detenerlo. Viendo la situación, Yuki le pide a Akito que pare. Cegado por la locura, el rubio no escucha y prepara el golpe final. Pero ahora, con voz más fuerte, Yuki le suplica a su amigo que pare. Al parecer, algo sucede antes de que Akito continúe con su golpe final. Al oír una voz, Akito realmente deja de golpear a su oponente. Él mira a un lado. Los acosadores que reían ahora están asustados. Por esto, nota que se excedió y pregunta a Ryuji si el chico estaba bien para darle la victoria. El joven, herido, asiente, dando por perdida la pelea, por lo que el recién llegado suelta el ladrillo. Como si nada, camina hacia Yuki mientras le dice a su nuevo amigo que ha ganado. El empollón asiente, pero Akito pone su mano ensangrentada en el hombro de Yuki. El chico de gafas se asusta muchísimo al ver la sangre manchando su uniforme blanco. Pero a Akito, sin importarle lo que hizo, sugiere ir a comer hamburguesas, ya que Yuki prometió invitarlo. El chico gordito acepta, pero todavía parece en shock por lo que vio, pero Akito le dice que no se preocupe por pequeñeces y empieza a arrastrarlo. En ese instante, el empollón ve a los acosadores ayudando a su líder destrozado, y Yuki piensa que todo se había complicado. Después, vemos a los acosadores desesperados, pensando que era terrible y que debían llamar a una ambulancia rápido. Pero el ruido de una motocicleta los congela, haciendo que se giren a ver si lo oído era real. Todos reconocen el sonido de esa moto, y en ese instante vemos a un rubio bajar de su Harley. El musculoso de cigarrillo en boca se acerca al acosador vencido, mientras lo llaman Ryugo, hermano de Ryuji.
En ese momento, uno de los chicos advierte al rubio que esto era terrible, pues el transferido golpeó al hermano de Ryugo. Pero antes de que el chico de pelo castaño pudiera seguir, Ryugo le propina una patada. El matón se retuerce en el suelo. Ryugo, en cambio, se acerca a su hermano derrotado. Mira a Ryuji, quien tiene la cara amoratada y ensangrentada. Al reconocer a la persona frente a él, el rubio incluso intenta llamar a su hermano. Pero antes de que pueda seguir hablando, Ryugo le pisa la cara. Esto sorprende más a los otros matones, y el tipo genial afirma que los débiles merecen perder. Luego, saca dinero de su billetera, preguntando a los de alrededor si hablaban de un estudiante transferido. Rápidamente, dicen que sí. Y en ese instante, el rubio arroja los billetes al aire, ordenando a todos que hallen al estudiante transferido. Luego, vamos a una hamburguesería algo lejana. Mientras ve el menú, Akito babea con las fotos de las hamburguesas. El chico le dice a la empleada que todas las hamburguesas se ven súper deliciosas, y ella le responde que si ya se decidió, que haga su pedido. En ese momento, el estudiante transferido levanta la mano, pidiendo todo del menú, pero Yuki le dice que eso es algo imposible. Así que el chico empieza a elegir los combos que quiere hasta que señala una parte del menú que decía sonrisa. La empleada le sonríe y le dice que ahí tiene lo que pidió. Con total inocencia, el loquito responde que no sabía que eso era sonreír, pues pensó que era algo comestible. Yuki y la empleada se sienten bastante incómodos al ver que el chico no entendía mucho de las cosas. Poco después, los combos se sirvieron al protagonista y su amigo. Mientras come, Akito se ve muy feliz, comentando que la comida es muy buena. En cambio, el nerd parece incómodo y sin palabras. En su mente, el chico está impresionado por la reacción de Akito al comer, y se pregunta si era su primera hamburguesa. También se dio cuenta de que fue lo mismo en la pelea anterior. Golpear la cara de alguien con una piedra sin dudarlo fue aterrador, y el rubio frente a él no era normal. Yuki incluso recuerda el momento en que Akito dijo que era un convicto, y siente bastante miedo por eso. Así que le pregunta al joven delante si es criminal, y el chico responde que sí, sin preocupación. Confundido, Yuki pregunta por qué un criminal sería transferido. Sin dudarlo, el criminal responde que gente importante quiere que resuelva los problemas de esa escuela. Akito dice que, aunque tiene muchas preguntas y no entiende bien, si golpea a los matones, le reducen la condena. El nerd, al oírlo, cree que es una locura. Pregunta la condena de Akito, y este se dispone a responder. El rubio alza sus 5 dedos, sucios de ketchup y mostaza. Entonces, el joven afirma que solo eran 500 años, lo que deja al nerd totalmente asombrado. Él cree que la pena máxima en Japón debería ser de 30 años, e incluso por ley juvenil debería ser cadena perpetua. Tembloroso, el chico se pregunta si Akito había asesinado, pero en ese instante, el rubio lo interrumpe. De repente, el loco dice que ha tenido una gran idea. Él mete papas fritas en su sándwich como si creara un plato nuevo. En un ataque de locura, Akito incluso le vierte refresco encima a su sándwich. Al levantar su obra de arte, la llama la hamburguesa especial de Akito, diciendo que si mezcla cosas buenas, sabrá bien. Se dispone a darle un bocado. Pero, sin que lo notara, varios criminales con barras de hierro se aprestaban a romper la ventana del local. Antes de que Akito mordiera su sándwich, un tubo golpeó el cristal y lo hizo añicos, enviando su comida a volar. Al instante, todos se asustan, preguntándose por qué las ventanas se rompieron de repente. El rubio de la sudadera roja cruza el agujero que hizo y se sube a la mesa. Yuki, al verlo, lo reconoce. Entonces, grita que son los secuaces de Mineta Ryugo. A Akito, en cambio, le preocupaba otra cosa. Se le había caído el sándwich y el nerd le preguntaba si lo estaba escuchando. El líder pregunta a Akito si es el estudiante transferido que venció a Ryuji y afirma que no saldrá de allí entero. Yuki se levanta, explicando que Mineta Ryugo era el hermano de la persona que Akito acababa de derrotar y que seguro venía buscando venganza. Por eso debían irse, ya que Akito no podría vencer a 3, pero a Yuki lo golpean en la cara con un tubo de metal. El rubio le dice al perdedor que se aparte y pide a Akito que se muestre. Absorto en la pérdida de su sándwich, el chico se pregunta si la regla de los 3 segundos es válida. Sin embargo, su oponente no ve la comida frente a él y camina hacia Akito. En ese momento, pisa la hamburguesa especial del convicto. Esto desespera al joven al ver que su creación había sido pisoteada. Confundido, el matón le pregunta a Akito de qué diablos estaba hablando. Al entender a qué se refería su rival, el delincuente se burla del estudiante transferido. Incluso le dice que si tanto quería ese sándwich, debería lamerle el zapato. Sin saber con quién se estaba metiendo, el tipo loco empieza a pisar la hamburguesa con más fuerza, hasta que nota un movimiento extraño en Akito. El convicto agarra al tipo delante, amenazándolo de muerte, pero el delincuente no se asusta. Pero antes de darse cuenta, Akito le rompe la espinilla con un objeto. Esto asusta a los otros 2 secuaces de Ryugo, y hasta Yuki se queda atónito. El rubio cae al suelo, retorciéndose de dolor. Furioso por lo sucedido, Akito pregunta cómo se atrevió ese a pisar su hamburguesa especial. Sin dudar, agarra a otro secuaz del cuello.
El convicto le da un puñetazo, haciéndole sangrar la nariz. Al instante, el chico se gira, propina una patada en la cabeza al último enemigo, odiando a quien desperdicia la comida. Viendo con quién trataba, el rubio que pisó la hamburguesa ruega a Akito que pare. Pero sin dejarle explicarse, nuestro protagonista le vuelve a pisar la cara. En un abrir y cerrar de ojos, uno derrotó a los 3 matones. Yuki, que observó todo esto, piensa que el loco derrotó a 3 tipos en un instante. Akito se lamenta mirando su creación destruida. Hasta llora, diciendo que hará que la comida descanse en paz. Enfurecido una vez más, Akito le mete parte de ese sándwich en la boca al responsable de la destrucción de la comida. El delincuente hizo lo mismo con los otros 2 secuaces, forzándolos a comer el plástico y decir que era bueno, y ellos obedecieron. Tiempo después, Akito se acerca al mostrador. La camarera, asustada, estaba acurrucada en un rincón. Con la mayor naturalidad, el chico le entrega un dinero mientras le pide otro combo, y que le regale otra sonrisa. La mujer, aún asustada, teme ser la próxima, sonríe y asiente. El exconvicto, devolviéndole la sonrisa, dice que comerá mucho. El sol se pone en la ciudad. Yuki y Akito caminan a un lado, y el delincuente, con el estómago revuelto, dice que no comió mucho, y agradece a Yuki. El joven responde que apenas pagó nada, ya que Akito usó el dinero de los matones, y mirando a su nuevo amigo, el nerd afirma que es una persona muy extraña. De repente, una chica pelirroja aparece detrás de ellos. Recuperando el aliento, ella dice que por fin encontró a Akito. El rubio se gira, reconoce a la joven y la llama Fuyumi-chan. El nerd, impresionado por su belleza, pregunta quién es. Se cuestiona si era la hermana mayor de Akito, pero en ese instante, Fuyumi le pone las esposas a Akito. Ella regaña al criminal, pues le advirtió que actuar solo estaba prohibido. El delincuente le echa la culpa a Yuki, pero sin dudarlo, Fuyumi empieza a arrastrar al chico de vuelta, mientras comenta que hablarían más tarde. Antes de irse, el rubio se despide de su nuevo amigo, pero olvida su nombre. Yuki, frustrado, le dice su nombre. Akito finalmente lo recuerda y se despide del chico, quien solo saluda. La noche cae sobre la ciudad. Mientras el nerd camina a casa, piensa que está cansado. En su mente, reflexiona sobre lo ocurrido en la hamburguesería y ríe. Tarareando, el nerd comenta que fue divertido. Se dispone a girar una esquina cuando colisiona con alguien. Debido a que la persona era musculosa, el nerd cae al suelo. El desconocido extiende su mano al chico, preguntándole si está bien. El 4 ojos responde rápidamente que sí y se disculpa. Entonces ve a Ryugo frente a él. Esto hace que el chico empiece a temblar, pero el delincuente responde que lo estaba buscando. Ahora, vayamos a un edificio en medio de la ciudad por la noche. En la cocina, Akito está sentado a la mesa del comedor. Mientras golpea los cubiertos contra la mesa, el chico empieza a llamar a Setsu y a pedirle comida. Fuyumi le dice al rubio que no hay cena para él esta noche, y el chico pregunta por qué. Setsu replica que es un castigo por romper el acuerdo, lo que frustra al chico. Llorando como un bebé, Akito responde que hoy se esforzó mucho y no hizo nada malo. De repente, la chica de pelo rosa lo apunta a la cara, lo que lo sobresalta. Ella afirma que se fue sin permiso, causó daños a un restaurante y otras ofensas. De hecho, debería agradecer solo perderse la cena, lo que irrita aún más a Akito. Él empieza a juguetear con el objeto en su cuello y pregunta si puede quitarse ese collar, pero Fuyumi le dice que no, ya que rastrea su ubicación con el collar GPS. Y para que lo sepa, si intenta quitárselo a la fuerza, el collar explotará. Akito se queja de que debió ser advertido antes. Setsu también le advierte que explotará si se aleja más de 30 metros de ella, y el rubio continúa explicando que no tenía malas intenciones y que su amigo Yuki le había ofrecido hamburguesas, por eso acompañó al chico. Entonces la mujer pregunta si se refiere a ese chico de antes. El chico le contesta que sí, y ella de inmediato le pregunta si Akito lo forzó a pagar, y él, fingiendo no entender, dice que no. Por eso, Setsu dice que él también se quedará sin desayuno, lo que vuelve aún más loco al exconvicto. Al verlo tirarse al suelo, Setsu afirma que debería estar agradecido de tener permiso para vivir en un apartamento bajo su supervisión. En ese momento, Fuyumi explica los detalles de la misión una vez más. El sistema de estudiantes transferidos convictos es un sistema especial que envía a delincuentes juveniles como Akito a una escuela designada para que resuelvan problemas en los que la policía no puede intervenir. La recompensa por el éxito es una reducción de su condena. Sin embargo, ese proyecto no era solo para mejorar el ambiente escolar. Era para que Akito y los demás convictos aprendieran a vivir una vida normal. El chico, aun quejándose, responde que ha oído eso docenas de veces en el entrenamiento. En serio, Setsu llama a Akito. La chica pregunta si quiere volver a su vida anterior. Al oírlo, el joven se sumerge en sus pensamientos. En un flashback, ve una pobre rata muerta frente a él. El joven Akito, con el cuerpo totalmente sucio e inmundo, mira a ese pobre animal sin vida. De vuelta a la realidad, él responde rápidamente que no quiere volver a esa vida. Setsu responde que es genial y decide prometer algo a Akito. Extiende su meñique y se prepara para hablar. La joven afirma que si Akito logra ganarles a todos mañana, ella le preparará un filete de hamburguesa.
Al oír esto, los ojos del chico brillan, pregunta si es verdad, y al confirmarse, se alegra aún más. Él enlaza su meñique con el de Setsu y acepta la promesa. El chico sigue sonriendo, y la joven le sonríe. Al día siguiente, varios delincuentes se reúnen de nuevo. Entre los matones, Akito tararea que ganará un filete de hamburguesa. Sin embargo, al ver a alguien, el chico se detiene. Akito y Ryugo se miran. Ryugo se acerca a su enemigo, afirmando que lo esperaba. El estudiante transferido, confundido, pregunta quién era ese chico. Sin dudarlo, el rubio se presenta como Mineta Ryugo y agradece a Akito por cuidar de su hermano. Mientras se sube las mangas, Akito comenta que es bueno que su enemigo haya venido, así podrá empezar y terminar todo más rápido. Pero Ryugo pide al joven que no se apure, pues quien pelearía contra el estudiante transferido no sería él, sino los tipos que estaban detrás, y en ese instante señala a algunos. Señalando a varios nerds, incluido Yuki, Ryugo comenta que ellos quieren pelear con Akito. El ex convicto mira fijamente a sus oponentes. Yuki, entre ellos, se ve muy abatido y traumatizado. Confundido, Akito pregunta qué hacía Yuki. Rascándose la cabeza, piensa un momento. El chico pregunta de nuevo si Yuki pensaba pelear contra él. Al oír eso, el nerd tiembla y en su mente pide perdón a Akito, diciendo que no tuvo otra opción. En un flashback, vemos a los nerds colgando de un puente, a punto de caer al mar. Yuki, en medio, se aferra al borde lo más fuerte que puede. Estaban todos en ropa interior, y el pobre nerd intenta mantenerse firme para no caer. En su mente, cree que Mineta Ryugo lo encontró en la calle y por eso está así. Mientras se sujeta como puede, el nerd dice que caer de esa altura sería mortal. Ryugo, fumando, llama perdedores a los chicos y les pregunta si querían ser salvados, y todos dicen que sí. Oyen el agua y empiezan a suplicar, prometiendo hacer lo que sea por salvarse. Así, el psicópata ordena a los nerds derrotar a ese estudiante. Al oírlo, Yuki está en shock. Otro nerd dice que el estudiante transferido era muy peligroso. El chico de pelo largo a su lado asiente, diciendo que era imposible, que si él luchaba contra ese estudiante, lo matarían. Esto agota la paciencia de Ryugo, quien tira su cigarrillo y pisa el pie del chico de pelo largo. Afirma que si ese es el caso, el nerd debería morir. En ese momento, el psicópata hace que el pobre joven se suelte del borde. Como resultado, comienza a caer libremente hacia el agua. La caída es tan fuerte que crea una gran salpicadura que sube al cielo. Yuki, al verlo, se pone más nervioso. Sin dudarlo, Ryugo le pisa el pie al chico gordito, acercándose a él y comenzando a intimidarlo. Después, le pregunta al joven qué haría, y este, en su mente, responde que si se enfrentaba a Mineta, moriría sin remedio, y por ende, no le quedaba otra opción. Volvemos al presente. Yuki se disculpa con Akihito en su mente, pero dice que no quería morir. Ryugo, sin dudar, se prepara para la pelea. Ryugo le pregunta al estudiante transferido si de verdad puede dañar a su pobre amigo, a quien obligaron a pelear. El ex convicto parece irritarse y se queda en silencio. Los nerds, sin dudar, atacan a su oponente, temiendo por su vida. Yuki, que estaba al frente, recibe un puñetazo y sus gafas salen volando. El golpe es tan fuerte que manda al chico gordito a volar hacia atrás. Esto hace que se arrastre por el suelo, parando a pocos metros. Akihito ataca, noqueando a un enemigo de una patada al estómago y a otro de un puñetazo en la barbilla. Finalmente, golpea al último con un puñetazo en la cara. Todos los nerds quedan muy heridos e inconscientes. Ryugo, al acercarse a su oponente, pregunta al estudiante transferido si el chico con gafas no era su amigo. Al oírlo, Akihito actúa con desdén. Con la mano en la cara, Ryugo le pregunta si hablaba en serio. A Yuki esto le duele más que el puñetazo. Al instante, el chico lo rechaza y grita a Akihito que fue cruel. El chico rellenito asegura que habían compartido hamburguesas y que él se había considerado amigo del rubio, pero Akihito lo golpeó de todas formas. Llorando, Yuki declara que aquello fue una traición. Akihito, tras una pausa, medita y pregunta por qué el nerd intentó agredirlo. Esto deja al Cuatro Ojos en estado de shock. Akihito dice que si golpear a un amigo es traición, lo de Yuki también. Esas palabras afectan al chico gordito, quien aprieta la tierra con furia. El joven no sabe cómo reaccionar y se queda en shock. Ryugo, por su parte, aplaude la situación. Ryugo, acercándose, dice que le gusta el chico y que pensaba matarlo por lo de su hermano, pero ha empezado a caerle bien. Sin dudarlo, el rubio sigue avanzando hacia el ex convicto. De esta forma, Ryugo le pide a Akihito que se una a él. Sin embargo, el chico se niega de inmediato con una mirada de desdén. Ryugo dice que le daría dinero, mujeres y lo que Akihito quisiera, y que también le daría buena comida, lo que dejó al chico salivando. El joven empieza a pensar en la propuesta. Sin embargo, responde que no puede. Al oír esto, Mineta se sorprende y le pregunta por qué. Como el lunático que es, Akihito responde que es porque se ganaría un filete de hamburguesa. Yuki está confundido, por eso Akihito dice que hizo una promesa.
Se acerca a Ryugo y responde que no se unirá. Akihito provoca el honor del matón, irritándolo. Y así, declara que deben resolverlo en este momento, a puñetazos en esa escuela. Los matones, al ver que Ryugo pelearía, empiezan a apostar. Ryugo dice que las reglas son sencillas. Gana quien haga al rival admitir la derrota. Akihito se sorprende y pregunta si la pelea no es a muerte. Al oír eso, Mineta responde que si Akihito muriera, no podría hacerle su subordinado. Así, el rubio contesta que entiende y se prepara. Ambos oponentes se miran fijamente. Todos están eufóricos por el resultado, hasta que por fin inicia la pelea. Nuestro protagonista carga contra su enemigo de inmediato. Él aprovecha la oportunidad para tomar un ladrillo que servía de barrera. Al verlo, un matón nota que el tipo usa una piedra para pelear de nuevo, y otro dice que es trampa. Ignorando esto, Akihito avanza para golpear a su rival. Ryugo, sin embargo, toma posición de combate y esquiva el ataque de Akihito. Luego, tras el balanceo, se levanta y golpea a Akihito en la cara, dejando al exconvicto asustado y muy sorprendido. Al ver esto, los lacayos de Ryugo celebran y lo adulan. Por el golpe, la nariz de Akihito empieza a gotear sangre. Uno de los matones pregunta si Ryugo ganó el Campeonato Nacional de Boxeo Juvenil, y otro lo confirma. Tras la confirmación, el delincuente replica que ningún aficionado podría vencerlo. Akihito se limpia la sangre de la nariz. Delante, ve a Mineta en posición de lucha. Sonriendo, nuestro protagonista dice que no está mal. Sin embargo, Ryugo, desatendiendo a su adversario, avanza para golpearlo. Él intenta un jab que Akihito esquiva hacia un lado. Ryugo sigue lanzando ataques al chico sin darle tiempo a pensar. Confundido por los golpes, Akihito no percibe que uno se dirige directo a su rostro. De nuevo, el detestable rubio golpea a Akihito en la cara. Esto hace que el chico retroceda unos pasos por el impacto del golpe. Queriendo acabar rápido, Mineta adopta una postura, girando su cuerpo, y le conecta un potente cruzado al estómago a Akihito, haciéndole escupir más salsa roja. Yuki, al ver esto, se desespera, sin creer lo que le pasa a Akihito. Los espectadores comienzan a burlarse del estudiante, pidiéndole que se rinda para no avergonzarse más. Ryugo, subestimándolo, le dice que se levante y no lo decepcione. Akihito, sin inmutarse en absoluto, se limpia la cara una vez más. En ese momento, corre hacia Ryugo y le agarra la pierna. El hombre, al ver esto, se queda sorprendido. Al ver esto, un delincuente nota que el estudiante de intercambio atacó una sola pierna y se pregunta qué pasará. Ryugo demuestra experiencia en combate y lanza su peso contra Akihito. El estudiante de intercambio se desespera al no poder moverse. Mineta comenta que fue una jugada astuta, pues las piernas son el punto débil de un boxeador, y al adoptar esa postura, siempre buscan agarrárselas. Pero con eso, los inmovilizó en el suelo, impidiendo que hicieran nada. Creyendo tener ventaja, Akihito responde que malinterpretó algo. En ese instante, el chico golpea el pie de su oponente, buscando el de Ryugo. Akihito afirma que no es boxeo, sino una pelea callejera, donde todo se vale. Ese movimiento sorprende a todos. A pesar de ver esto, Mineta no reacciona y se deja golpear. Al golpear el zapato de Mineta, Akihito se hiere la mano y cae de espaldas, gritando de dolor. Confundido, un matón preguntó por qué el estudiante gritaba si él golpeó. Al golpear su zapato y oír un sonido metálico, Ryugo lo llamó idiota, diciendo que ningún puño vence al acero. Yuki al instante nota que el bastardo manipuló su zapato. Ryugo, aprovechando la apertura, golpea de nuevo al exconvicto Akihito. El rubio le dijo al estudiante que tenía razón, no era boxeo, sino una pelea callejera. Yuki entra en pánico y llora, pensando que eso es lo que Akihito merecía por pelear contra Ryugo, que ahora no era más que un saco de boxeo y que, a este paso, moriría. Sin embargo, nuestro protagonista seguía decidido. Yuki, al ver a su amigo tan herido, se preocupa mucho. Ryugo se acerca a Akihito y viendo que sangraba, le pregunta si quiere una servilleta, pero el rubio se levanta, diciendo que no es nada. Mineta, el más fuerte, ocultó placas de acero en sus zapatos, alegando que así actúan los delincuentes. Akihito se limpia la sangre de la boca. Con expresión psicopática, afirma que Ryugo no confiaba tanto en su boxeo. Al oír esto, los lacayos de Mineta se irritan y Yuki se sorprende. Irritado, Mineta dice al estudiante de intercambio que diga lo que quiera, llamándolo punk moribundo. Ahora, el estudiante de intercambio intenta imitar la postura de Mineta. El protagonista golpea el aire, como si aprendiera a boxear. Esto deja al líder de los matones sorprendido e intrigado. Al ver lo que hace Akihito, reconoce esos movimientos. El exconvicto, ignorándolo, responde que ha recibido muchos golpes y dando pequeños saltos, pregunta si era boxeo, pues lo memorizó y aprendió. Ryugo, al verlo, lo halla interesante. De repente, nuestro protagonista carga contra su oponente.
Intenta golpear al gigante, pero Ryugo esquiva todos los golpes. El matón le dice al estudiante de intercambio que hacía todo mal y que le daría una lección. Esto confunde a Akihito, sin entender qué quería decir. Mientras se defiende, Ryugo le explica a Akihito que mantenga los pies al ancho de los hombros. Luego explica que debe pegar los codos a las costillas. Luego, el chico debe apoyar los pies firmemente e inclinarse un poco. Ya que esta era la forma de golpear, lo demuestra intentando golpear a Akihito, pero el exconvicto logra esquivar el golpe. Sin embargo, Ryugo afirma que el jab fue solo una finta. De esta manera, creó una abertura y entonces el chico comienza a rotar su cuerpo. En ese momento, le asesta un golpe directo a Akihito. El exconvicto recibe un golpe de lleno en el rostro. Ryugo, en su postura de pelea, dice que eso es lo básico del 1-2. Aunque le sangra la nariz, Akihito no se rinde y vuelve a intentar golpear a su enemigo, quien retrocede. Nuestro protagonista se ve débil por el golpe recibido, e incluso al atacar de nuevo, falla. Los matones se burlan de él diciendo que golpea como una niña y es muy aficionado. Pero un puñetazo mucho más rápido aparece frente al rostro de Ryugo. Aún así, el rubio esquiva rápido y golpea a Akihito. Esto anima aún más a los otros estudiantes que siguen celebrando. La cara de Akihito sigue chorreando sangre. Ryugo, seguro de su victoria, le pregunta si disfrutó la demostración y le pide que admita su derrota. Pero algo hace que el joven se detenga un instante. Él ve al estudiante de intercambio sonriendo, aún con la cara ensangrentada. Como un lunático, Akihito ríe en esta situación. Esto deja a Ryugo paralizado. Una vez más, nuestro protagonista carga contra su enemigo llamándolo bastardo. Ryugo lo golpea sin darle oportunidad. Pero el rubio nota algo. Le había dado en la mano a su enemigo. Esta vez, Akihito se defendió bien, pues usaba guardia alta. Los matones y Yuki notaron que Akihito subió la guardia. En ese momento, el estudiante de intercambio practica lo aprendido de su oponente. Repite la finta y rotación corporal. Al verse preparado, agradece a Ryugo la lección. Esto enfurece a Mineta, haciéndole brotar venas en la cabeza. Pero, sin darle tiempo a reflexionar, Akihito avanza hacia su oponente, lanzando múltiples jabs como fintas. Los veloces golpes confunden a Ryugo, quien piensa que su adversario es muy rápido. El protagonista no se rinde, sigue intentando golpear a su enemigo, quien esquiva. De repente, el estudiante de intercambio lanza un nuevo ataque. Esta vez golpea con un gancho, y su enemigo baja la guardia. Ryugo y los matones se dan cuenta de lo ocurrido. Ahora Akihito usa la rotación de su cuerpo. Así, le propina un puñetazo en la cara a Mineta, como le habían enseñado. Esto manda al rubio a volar hacia atrás, mientras la sangre brota de su nariz. El estudiante, sonriendo, pregunta a su oponente si le gustó. Al ver a su líder derrotado, los matones huyen sin creer que perdió. Yuki, quien observó el combate, se da cuenta de que Akihito asimiló los movimientos de Ryugo en un periodo corto. El matón, recuperándose, llama bastardo a Akihito y pregunta quién es. Él responde que solo es un estudiante de intercambio. Los delincuentes, al oír que el estudiante era un exconvicto, se asustaron. Ryugo replica que Akihito es un lunático, ordenándole no entrometerse, pero nuestro protagonista agarra el pelo del rubio y lo levanta. El estudiante de intercambio intimida a Ryugo, diciendo que es tierno que diga eso cuando él inició el problema. Akihito afirma que Ryugo forzaba a pelear a chicos que solo querían una vida normal, y que él y sus matones se inmiscuían en vidas inocentes. Por ello, le haría lo mismo a Ryugo para castigarlo por sus actos. Ryugo le quita la mano del pelo y le pregunta por qué llega tan lejos si ni siquiera es amigo de esos nerds. Yuki, al ver la escena, queda en shock y en silencio. Akihito responde que actúa así para vivir libre. Yuki, al oírlo, abre mucho los ojos. En ese momento, Akihito golpea su mano y declara que este es el último round. Incluso afirma que noquearía a Ryugo con su golpe Hypergram. Esto enfurece aún más al rubio, que se levanta y amenaza a su oponente. Ambos matones se atacan. Ryugo intenta noquear a su oponente, pero este lo esquiva. Una vez más, Akihito lanza un jab hacia Mineta, que lo evade. Así, la batalla sigue con un intenso intercambio de golpes entre los estudiantes. Agotado, Ryugo lanza un potente ataque que Akihito apenas esquiva. Pero nuestro protagonista no nota algo, y de inmediato recibe un jab en la cara. Yuki se preocupa, creyendo que su amigo había perdido. Ryugo, en cambio, suspira aliviado, pensando que ganó. Pero el protagonista revela que desvió el golpe con la frente. Aprovecha la distracción de su oponente para cargar y le da un cruzado en la cara a Ryugo. El rubio es golpeado en la barbilla y escupe sangre. Al ver a su oponente aturdido, Akihito arremete de nuevo, declarando que era hora de su superpuñetazo.
Ryugo no sabe de qué mano vendrá el puñetazo de Akihito. Akihito aprieta los puños, pero el rubio no sabe cuál usará. Luego, nuestro protagonista golpea a su enemigo con una patada de talón. Esto debilita y sorprende al delincuente, que no lo esperaba. El matón cae de rodillas, indefenso. Akihito, al ver su golpe, mira fijamente a su oponente. Mientras todos los matones gritaban de miedo e ira, Yuki celebraba mirando a su amigo. El exconvicto hace lo mismo, mira a Yuki y hace la señal de la paz. Cae la noche en un lujoso apartamento. Dentro, los hombres de traje se reunían y Fuyumi, al terminar su informe, afirmó que la escuela de delincuentes mejoró en días. Sin embargo, también se reportaron daños, dando fin al informe. Otro señor le agradece y le pide que continúe su labor. En ese momento, Fuyumi agradece y se retira. Uno de los hombres de traje dice que no puede aceptarlo y pregunta por qué el director aprobó tal proyecto, y otro se pregunta qué métodos usó Setsu Fuyumi. A esta hora, la chica llega a su apartamento y al de Akihito, avisando al joven que estaba en casa. Akihito la recibe y le pide que mire algo con urgencia. Señala el televisor y vemos un reportaje sobre estudiantes de secundaria arrestados por agresión. Al ver eso, Akihito se pone muy contento, afirmando que la noticia era sobre él y que era increíble. Viendo esto, Fuyumi felicita al chico. Sentado en el sofá, el rubio comenta que al aplastar a esos tipos ganó 100 puntos y que algo más pasó. En un flashback, Yuki se acerca a Akihito y lo llama. El nerd le agradece al estudiante de intercambio por venir a la escuela y le ofrece hamburguesas como compensación. Volviendo al presente, el rubio dice que las hamburguesas estaban deliciosas y Fuyumi se complace. El delincuente no para, se sube al sofá y dice que gracias a esto ganó dinero y que ahora podría comer mucho. Esto deja confusa a la chica de pelo rosa, que le pregunta si se refería al dinero de las apuestas de las peleas, a lo que él asiente. Setsu responde que ella cobrará el dinero, confundiendo a Akihito, quien pregunta por qué. Ella le explicó que si aceptaba el dinero, también sería arrestado por la pelea. Al instante, el chico acepta que no importaba, ya era un criminal, y Fuyumi le pide que no use su situación como excusa. La chica menciona que le fue bien en su primera escuela, pero le quedaban 499 años y 265 días de prisión. Aún falta mucho. Sin embargo, Akihito salta del sofá, afirmando que estará bien al vencer a muchos delincuentes y ganar muchos puntos. Setsu le pide que no baje la guardia, porque la escuela anterior tenía problemas relativamente obvios, pero la siguiente no sería tan fácil. Fuyumi reconoce la próxima escuela de Akihito, pensando que no será fácil resolverla por la malicia invisible que allí opera. La joven toca el hombro de Akihito y le habla seriamente, pidiéndole que se enfoque en ganar puntos y vencer, pero lo importante era ayudar. Si veía a alguien en apuros o herido, Akihito debía ayudarlo, y con una sonrisa, el chico acepta rápido. Setsu responde que está muy bien, luego le advierte que se preparen para mañana y duerman temprano, y Akihito asiente. Al día siguiente, Fuyumi pregunta a Akihito si recogió su almuerzo y si estaba bien yendo solo, y él le pide que no lo trate como a un niño. Setsu le informa que los datos de la escuela estaban en su smartphone y que no olvidara revisarlos, y se prepara para decirle algo más sobre la escuela. Pero el joven se marcha al instante, diciendo que ya se iba, pese a la petición de Fuyumi. La joven piensa que, antes de advertirle, el chico ya se había ido. Luego vemos una hermosa ciudad iluminada por el sol. Akihito camina por la calle jugueteando con su smartphone. Mirando el GPS, el chico se pregunta dónde estaba y cuál era el camino del norte, hasta que algo llama su atención. Ve a un mafioso hablando con una niña. Al ver esto, recuerda a Fuyumi. Si veía a alguien en problemas o herido, debía ayudar. Algo se enciende en Akihito, dejándolo decidido. En ese instante, le grita al mafioso, pidiéndole que se aleje de la niña. El hombre, sin intimidarse, le pregunta a Akihito quién es y si sabe con quién busca pelea. Incluso dice que los niños deben estar en casa. Antes de que el canalla hablara más, fue pateado en la cara. Al lograr golpearlo, nuestro protagonista sonrió. Tras ser golpeado, el mafioso intenta contraatacar y se abalanza sobre el chico. Akihito, utilizando sus habilidades de boxeo, consigue esquivar hacia un lado. Recuerda las lecciones que Ryugo le enseñó sobre mantener los codos pegados a los costados y pisar firme en el suelo. Así, el delincuente repite lo aprendido, balanceándose y lanzando un puñetazo al mafioso. El hombre apenas lo esquiva, sin notar que el jab era una finta. Con esto, Akihito crea una abertura y rota la parte inferior de su cuerpo. Así conecta un sólido puñetazo directo al matón en la cara. Al instante, el hombre, aunque más grande, es noqueado por Akihito. Mirando sus puños, el exconvicto cree que funcionó muy bien. La chica a su lado está sorprendida por lo que vio y Akihito la mira. Al ver a la bella joven, una llama se enciende en su corazón. Ella le agradece a Akihito su ayuda.
Totalmente avergonzado, dice que no fue nada y que ayudar es natural. La chica, también con las mejillas sonrosadas, pregunta a Akihito si le daría su contacto para poder agradecérselo como es debido más tarde. De inmediato, intercambian contactos. La chica se llamaba Kazumi. Al irse, la chica le da las gracias a Akihito, pero le dice que debe irse a la escuela. Sin embargo, le promete que lo contactará más tarde. Nuestro rudo lunático protagonista quedó flechado por el amor. Vuelve a la realidad, pensando que debía ir rápido a la escuela o perdería la cena. Tras un rato, el chico llega a una escuela. Dentro de un aula, varias chicas están hablando e interactuando sobre maquillaje. En ese momento, la profesora llega, pidiendo silencio para presentar a un estudiante de intercambio. La profesora le pide a Akihito que se acerque y se presente a todos. Avergonzado ante tanta gente, el joven empieza a decir su nombre, pero al mirar al frente, algo lo sorprende, preguntándose por qué solo había chicas en la escuela. Las chicas se intrigaron al ver por primera vez un estudiante de intercambio en su escuela femenina, y una dijo que era guapo. Incluso lo molestan por su collar, avergonzándolo aún más, pero otra vez, algo al frente lo distrae. Nuestro protagonista ve al fondo a la chica que conoció antes. Ambos cruzan miradas, reconociéndose, y él mira a la chica de la que se enamoró.